Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires. Sean bienvenidos. Hoy tenemos la alegría de presentar al profesor y filósofo libertario Gabriel Zanotti, que nos va a hablar sobre la filosofía del Aikido como el arte de la paz. Explicará la filosofía oriental del arte de la paz, centrándonos en su esencia más allá de las artes marciales. Se intentará mostrar que el Aikido se basa en una interpretación pacífica y budista del Shinto tradicional japonés, compatible con ideales cosmopolitas de armonía entre todos los seres humanos. Gabriel Zanotti es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y doctor en Filosofía por la UCA. Trabaja como profesor en la Universidad del SEMA, es asesor académico del Instituto Acton Argentina, director académico del Centro Friedman Hayek, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y miembro de la Academia Nacional de Educación. Publicó varios libros, entre otros Popper, Búsqueda con Esperanza, Filosofía para los amantes del cine, El método de la economía política, hacia una hermenéutica realista y varios más. No le voy a robar más tiempo. Les pido por favor, que me hizo acordar, que apaguen o silencien los celulares y con un aplauso le damos la bienvenida a Gabriel. Bien, buenas tardes a todos. Siento en este momento una enorme responsabilidad sobre mis hombros de hablar de este tema frente a todos ustedes y algunos eminentes maestros de Aikido. Así que quiero hacer la primera aclaración que quiero hacer es que esta charla no tiene nada que ver con el Aikido desde el punto de vista de su práctica, ¿está? Es una charla que viene dada por un profesor de filosofía que hizo y hace un desastre personal que se llama el Aikido que practica Gabriel, que no tiene solución. Pero a partir de eso siempre me interesó, bueno, ahí sí es mi inquietud, a mí la filosofía me encanta, siempre me interesó la filosofía del Aikido y obviamente me fui introduciendo un poquitito en este misterio llamado Morihei Ueshiba, ¿no? Y he llegado a una conclusión que es lo único de esta charla que ustedes no podrían sacar de internet, porque vamos a ver que yo les voy a hablar de algunas cositas que la pueden encontrar en cualquier lado, leyendo cualquier libro. Pero lo que yo quiero agregar es esta conclusión, ¿no? Que las creencias sintoístas y budistas de Morihei Ueshiba fueron la izquierda pacifista del Shinto nacionalista japonés, ¿no? Bueno, y eso ya implica todo un problema porque ustedes estarán diciendo, la izquierda pacifista, ¿qué es esto en Japón? Bueno, no, eso ya ahí tenemos un problema, pero con calma nos vamos a ir introduciendo en todo esto y van a ver que en realidad para nosotros, habitantes de esta Argentina variopinta, irnos a este horizonte es muy difícil, así que vamos a tener problemas de comprensión. Yo de ninguna manera me declaro experto en filosofía oriental, soy un aficionado que va a intentar, ¿no?, llevarlos a esta conclusión, de la cual estoy relativamente seguro, y entre todos vamos a repasar algunas cosas que siempre hemos escuchado y visto acerca de Morihei Ueshiba, ¿no? Bien, con esa introducción, a ver si esto sale. Bien, a ver, antes de esto hay que repasar, tenemos que hacer algunas introducciones, ¿no? O sea, perdónenme la deformación profesional, tenemos que ver cuáles son las premisas que llevan a la conclusión. Una de las premisas es repasar qué fue en Japón la era Meiji, de la cual casi todos ahora tenemos una visión muy deformada por la película El último samurái, ¿no?, que les aseguro que deforma mucho el tema de los buenos y los malos del periodo, ¿no? Bien, ¿qué fue la era Meiji? Bueno, habrán escuchado decir que en 1850 apareció un importante miembro de la Marina norteamericana ahí en las costas de Japón, el Comodoro Perry, le tiró 3 o 4 bombazos a los japoneses, como diciendo, o se abran el comercio o invadimos. Así de simple, ¿no? Por supuesto, muchos de ustedes pueden disentir ahora con esta política específica, pero claro, eso sacudió un poquito, ¿no?, las
los pensamientos y sentimientos de la aristocracia japonesa, que estaba dividida en 80.000 infinitas variantes y pensamientos. Aristocracia que habitaba el Japón imperial. Imperial en Japón es una noción religiosa, ¿no? Ya desde la era Tokugawa, en 1600 en adelante, donde Japón había tenido 2 siglos y medio de paz total y completo, era un imperio religioso civil unificado, ¿no? Y acá se advierte algo de lo que para nosotros es ese misterio que podríamos llamar el alma japonesa, ¿no? Que a su vez tiene muchos aspectos, ¿no? Sencillamente, después de muchos debates, y tanto teóricos como prácticos, e idas y venidas, llegaron a la conclusión de que para impedir la invasión, ¿no? Entonces iban a hacer creer a los occidentales que ellos se habían hecho occidentales, ¿no? Interesante, ¿no? La capacidad mimética de los japoneses es asombrosa. Fue una táctica de guerra prácticamente. Se estudiaron todos los idiomas occidentales, el porteño no, pero casi todos. Estudiaron toda la técnica, toda la filosofía, todas las instituciones políticas y las importaron. Por adentro seguían siendo absolutamente japoneses. Ahora, ¿qué quiere decir eso, no? Por adentro, ¿no? Y es un poquito lo que se ve en la película. Por supuesto, no eran todos malos como Omura, ¿eh? No eran los malos, no. Pero vieron ese Tokio industrializado, con cables eléctricos, con vestimentas occidentales. Es la política que a sangre y fuego impone la era Meiji, los gobernantes de la era Meiji a partir de 1860 y pico. Bien. Y todo para que los occidentales no invadan. Ustedes van a decir, pero ya los invadieron. No, no. El japonés seguía siendo japonés. Muy interesante esto, ya es todo un mundo esto, ¿eh? Impresionante. Una cosa, ya que me presentaron como un filósofo libertario, no sé qué querrá decir libertario en estos tiempos, ¿no? Ustedes me van a decir, ¿qué instituciones políticas copiaron de Occidente? Y yo diría más bien que las instituciones liberales, pero más bien las del imperio napoleónico, donde ellos un poco se sintieron más representados, porque ellos eran imperiales así. Entonces, las instituciones sí fueron relativamente republicanas, pero más bien la copia era las instituciones de las repúblicas o llamadas repúblicas napoleónicas, ¿no? No era la tradición de un liberalismo clásico más anglosajón, era más bien lo que Friedrich Hayek llama el constructivismo francés, o sea, la creencia de que a sangre y fuego se puede imponer una revolución republicana por la fuerza contra las instituciones anteriores, etcétera, etcétera. Bueno, ellos copian un poquito este modelo e incluso copian el imperialismo occidental. Y llegan a ciertos acuerdos con las potencias imperialistas occidentales. Bueno, ustedes los norteamericanos y ingleses van acá, ustedes los franceses y los alemanes van allá, y nosotros nos quedamos con Asia. Y nosotros Asia, y en contacto con ustedes. Y los occidentales al principio muy conformes con ese acuerdo. No en vano, acuérdense que Japón aparece en el acuerdo de la Primera Guerra Mundial, en el acuerdo posterior a la Primera Guerra Mundial, aparecen los japoneses ahí sentaditos como parte de los triunfadores, ¿no? Ustedes me van a decir cómo maniobraban ellos entre los ingleses y los alemanes, y maniobraban, hacían pactos, hacían negocios. ¿No? Bien. Y atención, esto es muy interesante, el sintoísmo, por supuesto, en Japón es prácticamente bimilenario, es una enternecedora religión animista, politeísta, panteísta. No existe la noción del Dios único creador occidental, no está eso de ninguna manera. Lo divino se divide en infinitos kamis, que son sobre todo los elementos de la naturaleza, ¿no? Y esa religión sintoísta, que es una religión más bien inmanente,
La noción de trascendencia, de vida y muerte la sacan más bien del budismo, que se integra sincréticamente en la vida japonesa, pero todos los rituales y las prácticas de la vida cotidiana, los homenajes y los agradecimientos a los dioses, forman parte del sintoísmo. Un profundo agradecimiento a la madre, a la naturaleza, dividida en infinitos kamis, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá visto Mi vecino Totoro, ¿no? Que entre paréntesis, en Miyazaki hay muchos elementos del sintoísmo y del budismo japonés, ¿no? Vieron que Mi vecino Totoro describe un episodio en una familia de la campiña japonesa de los años 50, y vieron que los niños ven en la naturaleza a diversos dioses amigables, pero hay un detalle de la película que les describe lo que es el sintoísmo y cómo el sintoísmo subsiste, por lo menos en la década del 50. Los niños le van a decir al padre, mirá papá, los dioses, esto, lo otro. Y el padre no reacciona como cualquiera de nosotros. El padre le dice, sí, sí, por supuesto, ¿dónde están? Vamos a rendirles homenaje. El padre es un ingeniero, pero va con ellos y les rinde homenaje, los saluda, ¿no? Pero lo hace en serio. ¿No? Esa convivencia de ese mundo todavía encantado, ¿no? Con la técnica, define muy bien lo que era el Japón de ese momento, de los 50, de los 60, ya no sé. Acuérdense que hay un gran sociólogo y filósofo occidental que se llama Max Weber, que afirma que nosotros los occidentales, a partir del iluminismo del siglo XVIII, sufrimos el desencantamiento del mundo, ¿no? En este momento escuchamos un trueno y nosotros decimos, un fenómeno atmosférico. ¿Ven? Estamos desencantados. En Mi vecino Totoro se ve lo que significa un mundo encantado, pero no los niños, todos. Y en convivencia total y completa con cualquier técnica que les venga bien y con cualquier ciencia occidental que les venga bien. ¿No? Bien, discúlpenme el excursus. Esto es para decirles, vuelvo, el sintoísmo en la era Meiji no es ya algo, ya no es el de Miyazaki. El sintoísmo en la era Meiji es un relato que legitima al emperador y el poder total y completo del emperador que los militares le dan al emperador. O sea, el sintoísmo de la era Meiji es un sintoísmo cuyos relatos originarios, que ya vienen del siglo VII después de Cristo, que serían los equivalentes a lo que podríamos llamar las sagradas escrituras sintoístas, son relatos que justifican la legitimidad del emperador. No es la primera cultura en la cual una religión legitima el poder político, ¿no? Pero esto había tenido sus idas y venidas, sus vueltas, pero los de la era Meiji lo hacen muy, muy bien desde el punto de vista de la legitimación política que buscaban, a tal punto que aparentemente hay libertad religiosa, pero sin embargo el sintoísmo se convierte en la religión de Estado. ¿Y por qué puse el término pietas? Vieron que los romanos tenían su pietas, culto al emperador y sus cosas. Eso es lo que hace chocar el cristianismo con los romanos al principio. Bueno, la era Meiji también tiene sus pietas, sus costumbres sintoístas, pero que son elevadas a simbolismos y rituales del Estado entendido como el emperador, que es lo divino que justifica a Japón como la nación que está llamada a ser la iluminación, la guía de toda la tierra. En esa concepción Asia les quedaba poco, les quedaba chica. ¿Ok? Y hay algunos escritos que relatan las dificultades de estas pietas, que explican que la libertad religiosa no fue tan amplia como suponíamos en ese periodo, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque de alguna manera con esto, sobre todo con el tercer punto, Morihei Ueshiba se va a enfrentar. Bien. Perdón. ¿Cómo entra en todo esto Morihei Ueshiba? Bueno, esto que les voy a presentar acá es la parte más débil de mi exposición, la pueden sacar de cualquier libro. Cualquiera de ustedes me va a decir, no, tal fecha está mal, que fue para aquí, que vino para allá. O sea, la biografía de Morihei Ueshiba no es fácil. Ahora estoy basándome sobre todo en un autor norteamericano, John Stevens, que tiene dos biografías de Morihei Ueshiba, aparte de los 80.000 artículos
qué pueden encontrar por ahí. Pero repasemos un poquito. Repasemos un poquito a fines de entender qué pasó en la vida de este hombre, ¿no? para su peculiar concepción del sintoísmo, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, esto no es nada original, cualquiera de nosotros, de ustedes, lo puede hacer mejor, pero en principio nace en 1883 en Tánave, Mises en 1881, perdón, es una broma para un alumno, 1883 en Tánave, estudia contabilidad, bueno, gente, no es que terminó la secundaria y fue a la UBA a estudiar contabilidad. No sabemos casi nada. En principio, el padre a su niño débil físicamente intenta darle alguna instrucción religiosa y práctica. Los japoneses tenían propiedad privada desde hace siglos, así que algún tipo de estudios contables tenían, y ahí va, Morihei Ueshiba iba, algo aprende, pero no sabemos qué era eso, qué significó. ¿Okay? Bueno, el casamiento con su esposa. Bueno, primer punto importante, es destinado a la guerra en Manchuria, a la guerra ruso-japonesa. ¿Okay? Es un episodio importante, dice John Stevens, él ya empieza a meditar, a pensar algunas cuestiones, ¿no? Sobre la guerra, sobre la paz. Ahí comienza a estudiar artes marciales, cosa que ya había comenzado en el Tokio original, donde el padre lo mandó a ver cómo resultaba en los negocios terrenales. Esto está muy discutido. ¿Qué artes marciales estudia? Bueno, acá viene el primer punto, muy debatido. En principio siempre estudia artes marciales que tienen que ver con la tradición del jiu-jitsu japonés. Nada que ver con el jiu-jitsu brasilero. ¿No? El jiu-jitsu japonés tenía mucho que ver con un arte marcial milenaria, la del Daito Ryu, que es la que estudia Sosaku Takeda, que es una línea de los samuráis japoneses que, esto ya lo sabrán ustedes, no digo nada nuevo a nadie, que de alguna manera cuando se quedan sin caballo y sin espada reproducen a mano vacía los mismos movimientos. Bueno, era una tradición milenaria, ¿no? Y de alguna manera Morihei siempre fue más o menos por ese lado, ¿no? En 1912 decide ir a Hokkaido, la isla del norte de Japón, con toda su familia, un frío impresionante, casi se mueren todos, salen adelante recién en 1915 con una pequeña empresa pesquera o lo que fuere. Bueno, tiene importancia esto, sí, porque por Hokkaido estaba dando vueltas Sosaku Takeda, que ya vamos a ver quién fue y la importancia que tuvo. Ahí se encuentra con Takeda, ¿no? Y ahí ese encuentro con Sosaku Takeda desde el punto de vista del arte marcial que estudia Morihei es muy importante. Takeda, si se quiere, Takeda era el último samurái. Takeda verdaderamente practicaba el Daito Ryu. Era medio un loco lindo que iba, venía así, errante, era una figura errante, ¿no? Verdaderamente el último samurái, ¿no? Y desafió al imperio japonés porque no se sacaba la espada, ¿no? Así que, bien. En 1917, con la excusa de que el padre estaba enfermo, se sale de Hokkaido, toda la familia siempre detrás, ¿no? Por supuesto, él hacía lo que quería y la familia detrás como podía, pero al salir de Hokkaido se encuentra con la secta Omoto, ¿no? Y ahí se instala en 1920 en Ayabe. Esto también es muy importante, por supuesto yo no sé mucho de esto, pero sé que es muy importante. Sobre la secta Omoto hay mucho para investigar, lejos estoy de hacer una tesis de doctorado sobre la secta Omoto, pero lo que les puedo decir es que era una secta budista, fuertemente budista, ¿ok? Y fuertemente pacifista y universalista. Y para colmo, el loco lindo representante de la secta Omoto, Onegaeshi de Bushi, se presentaba como un factor de poder político competitivo con el emperador, ¿no? ¿Okay? Es importante decirlo porque también explica muchas cosas, ¿no? Bueno, 1924, permítanme que lo haya llamado así, la locura de Mongolia, un oficial, que ya no me acuerdo el nombre, japonés, intenta convencerlo de que se vaya él junto con Onisaburo de Gushi a Mongolia a imponer un reino terrenal, ¿no? Igual que Platón, ¿vieron el rey filósofo? Esa tentación es inevitable.
todo filósofo tiene su Siracusa y siempre le va muy mal, ¿no? Y bueno, 3 meses, salvan la vida de milagro, por supuesto casi los hacen miércoles directamente, salvan su vida de milagro, vuelven, ¿no? Ahí hay un famoso episodio en 1925 que no importa si fue verdadero o falso, fue psicológicamente verdadero, atención con esto, o sea, Morihei dice que él tuvo una iluminación, y esto es importante a fines de su personalidad. No tenemos que ser budistas para decir si es verdadero o falso. Sencillamente él sintió ahí un cambio, él tuvo un giro mental, un cambio de paradigma. Se lo habrá dictado Buda o no, a nosotros no nos preocupa. Lo que sí sabemos es que ese momento fue muy importante en su rechazo total y completo a la guerra, ¿no? Y en el tema de las artes marciales que él estaba estudiando, enfocarlas hacia la paz, hacia la defensa de la vida, y ya aparecen ideales de universalismo, de amor a todos los seres vivos, ¿no? Que venían de la secta de Gucci, ¿no? Se instala en 1931 en Ayabe con Deguchi, abre su propio dojo que se llamaba Kobukan, que en Buenos Aires hubo un Kobukan, no era el de Ueshiba, ¿okay? pero lo hubo. Bueno, y ahí yo diría, acá habría que seguir investigando, pero entre 1931 y 1942 él sufre las persecuciones a la secta Omoto. Él también es la segunda o tercera vez que él podría haber perdido la vida porque Deguchi es severamente perseguido por el imperio japonés. Porque para colmo se colocaba ahí como una especie de iluminado competitivo del poder imperial, como una especie de revolucionario, ¿no? Como una especie de Jesucristo que le decía, sí, sí, yo soy rey temporal. ¿Okay? Así que las persecuciones a Deguchi fueron muy crueles, ¿no? Los torturaron, los encarcelaron, ¿no? Otra vez, Dios sabrá cómo se salvó Morihei Ueshiba, y de vuelta, discúlpenme esta expresión Dios sabrá, que es judio-cristiana, no sería así. Y en 1942, después de todo esto, vean el año, ¿no? Ahí Morihei se refugia, se autorrefugia, ¿no? En Iwama, si mal no recuerdo, con el único hijo vivo que le quedaba, porque ya había perdido 2, en una vida autárquica, donde cultivaba la tierra y donde todo el día practicaban lo que él ya había llamado el Aiki-Jiu-Jitsu, ¿no? O el Aiki-Jutsu, y ahí se quedaron, ¿no? Y tal vez no fue muy afortunada mi expresión aikido legal, porque en argentino eso nos daba la impresión de que hubo aikido trucho. No, nada que ver. Aikido legal quiere decir que el primer arte marcial que las tropas de ocupación norteamericanas permiten, porque prohíben todas, el primer arte marcial que las tropas permiten es el aikido, ¿no? Cuyo desarrollo y elaboración ya dentro del Japón occidental norteamericano corre por cuenta de Kiyomaru, de su hijo, ¿no? Que había estudiado ciencias económicas y ya sabrán todos esto también. Kiyomaru es el que organiza el dojo, el que sistematiza las técnicas, el que le pone colorcitos occidentales, y en el medio el padre, o sea, Morihei Ueshiba, ya una persona de 60 para arriba, venía totalmente desentendido de cualquier aspecto legal, incluso técnico de Aikido. Dicen los que saben que él de ninguna manera ponía nombres a las técnicas ni nada, y bueno, y ya está, no me quiero meter en esto porque son debates interminables, ¿no? Bien. Bien, y eso es un periodo ya relativamente pacífico porque su hijo y todos sus discípulos lo llevan, lo traen, le hacen mostrar sus técnicas de alguna manera, bueno, y muere en el 69, ¿no? Bien. Este es un punto importante, hay mucho que estudiar acá, ¿no? Pero él tiene 3 influencias importantísimas. Dos de ellas ya hemos hablado. Pero, de casualidad, en Tanabe, en 1904, aterriza Kumaguyo Minakata, que como ven, italiano no era, ¿no? Pero Minakata, de alguna manera, era una personalidad casi todo lo contrario de lo que fue Morihei. Minakata
era un japonés aristocrático, educado en Occidente, que hablaba varios idiomas, que había estado mucho tiempo en los Estados Unidos, que había estudiado filosofía y ciencia occidental, era partidario del encuentro de culturas, era partidario de hacer una síntesis en todo eso, pero era fuertemente budista a la vez, influenciado por una secta, por una línea de las millones que hay en el budismo, que se llama el budismo Shingon, que viene de otra secta, etcétera, etcétera, pero lo importante es que ese budismo, de vuelta, destacaba la paz universal, el amor a todos los seres vivos, la no violencia, el universalismo, ¿no? Y Minakata en Tanabe en ese año abre lo que Stevens traduce como una universidad popular, ¿no? Bueno, ¿qué sería eso? Tampoco lo sabemos, el asunto es que sencillamente Minakata se debe haber puesto a enseñar todo lo que quería, y Morihei lo escuchó profundamente, conversó con él, se entendieron, ¿no? y esa fue una influencia importantísima. Luego, fundamentalmente, si mal no recuerdo, 1911 es el año en que Takeda, por esas casualidades de la vida, llega a Hokkaido. Bueno, ahí ya lo hemos visto, ¿no? La influencia ya marcial de Takeda es importantísima en Morihei. Y bueno, y acá tienen al variopinto y enloquecido Onisaburo Deguchi, que por lo poco que he podido averiguar, bueno, no es que haya sido un gran escritor o un gran pensador, era también un loco lindo, asistemático, que de alguna manera se consideraba como una encarnación de lo divino, ¿no? Ya desde el punto de vista budista, de alguna manera soñaba con un imperio terrenal universal de paz y de armonía, y bueno, como ya dijimos, eso influye fuertemente en Morihei, pero además, más que influir, Morihei forma parte del movimiento, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, bueno, la conclusión es de dónde saca Morihei Ueshiba ciertas ideas que comienzan a ser incompatibles con el Shinto nacionalista de los militares japoneses, bueno, de todo esto. ¿Está? Dije de los militares japoneses, ¿no? Porque no era toda la sociedad, porque el Shinto no necesariamente es nacionalista, e incluso puede haber un Shinto nacionalista que no sea imperialista, que no sea militarista, ¿no? De alguna manera habita, seguro, en algunos la idea de la nación japonesa, ¿no? Como luz del mundo, ¿tá? Sin que necesariamente eso tenga consecuencias militares, pero puntos suspensivos. Y acá sí, esto sí es lo que yo les puedo ofrecer, más allá de todo lo que podemos encontrar en internet sobre fechas y cifras y ciudades. Yo tengo una humilde conjetura de sociología de la religión. Ahora, atención acá porque todos tenemos que hacer un esfuerzo. No conozco a muy pocos, pero seamos cristianos o budistas o lo que fuere, hagamos un esfuerzo, no es fácil, de hacer sociología de la religión. ¿Qué quiere decir? Ver a la religión desde ver a la religión como un factor en el grupo social, cómo influye, cómo se caracteriza, ¿ok? No quiero decir toda religión, pero al menos me parece que en el brahmanismo, por un lado, ¿no? Que es la religión hinduista originaria, 2000 años antes de Cristo, etcétera, etcétera. Ahí surge Buda en el séptimo antes de Cristo, que es... Bueno, en estas religiones hay una derecha y una izquierda, y nada que ver con la política. ¿A qué llamo la derecha en estas religiones? La derecha tiene estas tendencias, una legislación estricta, una casta sacerdotal, ¿no? Una visión, si se quiere, aristocrática del mundo, esotérica no quiere decir magia, quiere decir para adentro, exotérica para afuera, ¿no? Entonces, de alguna manera, se podría decir que estas dos religiones han tenido su izquierda. La izquierda lo que hace es tomar estas fuentes de alguna manera, pero comienzan a
prestar menos importancia a toda la construcción filosófica, teológica, metafísica de la derecha. Comienzan a enfrentarse con la casta sacerdotal. Comienzan a tener un llamado más universalista y más exotérico hacia el mundo, hacia todos. Son movimientos más laicales, más populares. ¿Ok? Bien. En ese sentido, podríamos decir, ¿no? Que obviamente que el sintoísmo que de alguna manera interpreta la era Meiji podría llegar a ser llamado con mucho esfuerzo la derecha del sintoísmo, sobre todo por la importancia que se dan a las sagradas escrituras sintoístas, a la importancia que éstas tienen para el relato que justifica al emperador. La casta sacerdotal tiene su importancia en cuanto al ritualismo, los ritos son legalmente exigidos, ¿no? Y me parece, si vamos para atrás, que Morihei Ueshiba, influenciado sobre todo por Minakata y Deguchi, tiende hacia la izquierda. Él empieza a decir, bueno, está muy bien la tradición sintoísta, está muy bien considerar a lo divino como elemento esencial de la naturaleza junto con nosotros los humanos y los antepasados, constituimos todos uno, ¿no? Y esa unidad se expande hacia todo el universo. Esa expansión de lo divino hacia todo el universo tiene que ser hecha por medio del amor, por la paz, ¿no? Bien. Ahí, de alguna manera, hay un budismo que influye, ¿no? No todo el budismo fue así, por supuesto. Siempre hay 1000 distinciones que hacer, ¿no? Pero en principio se podría decir que el budismo japonés, el budismo Shingon, el budismo Zen, influyen en esto, ¿no? Influyen en todo esto. Ya saben perfectamente que a partir del siglo VII después de Cristo y en la era Heian, 800, 1200, el budismo y el sintoísmo hacen un sincretismo cultural, por decirlo menos, enternecedor, ¿no? Y que subsiste todavía en el Japón profundo, ¿no? El Japón que uno puede llegar a ver, pero Dios sabrá. Y acá viene un tema que espero que nadie se enoje. Este modo de manera de pensar puede dialogar con el cristianismo, porque el cristianismo, desde el punto de vista de la sociología de la religión, no desde el punto de vista del cristianismo visto desde sí mismo, pero desde el punto de vista de la sociología de la religión, el cristianismo fue la izquierda del judaísmo fariseo. Atención, fariseo no es un insulto. Había 4 líneas en Israel: los saduceos, los fariseos, los pobres de Yahvé, del legado de David, de donde vienen María, José, Jesús, ¿no? Que eran los que estaban esperando algo trascendente que todavía no entendían bien qué era, ¿no? Y los celotes. Los celotes eran los revolucionarios romanos go home, ¿no? Tanto en los saduceos como en los celotes no había una visión muy trascendente del mundo, pero los saduceos eran más aristocráticos, mientras que los celotes eran revolucionarios populares. El famoso Barrabás no era un ladrón, era un celote, era un miembro de la guerrilla revolucionaria de entonces que fue fuertemente perseguido por Pilatos y apresado, y etcétera, etcétera, ¿no? Barrabás fue eso, ¿no? Un líder, un guerrillero. Bien. El fariseísmo, en cambio, era la letra de la ley, ¿no? El conocimiento de la ley, la casta sacerdotal, que educaba al pueblo ignorante, etcétera, etcétera, ¿no? Los fariseos de alguna manera eran eso. Así que es un término técnico, no es ningún insulto, no es ningún descalificativo. Pero a mí me parece que desde el punto de vista de la sociología de la religión, Cristo se enfrenta a eso, ¿no? Y hace del judaísmo un movimiento exotérico, donde va a predicar la buena nueva a todos los lugares del mundo, por medio de la paz, ¿no? El amor a todos los seres vivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, ya en un esquema monoteísta, totalmente monoteísta, ¿no? Entonces, me parece que
este sintoísmo pacifista de Morihei Ueshiba no de casualidad podría tener un diálogo con el cristianismo, que creo que todavía no se ha hecho de manera sistemática, porque el cristianismo a su vez fue la izquierda de ese movimiento de la derecha religiosa en Israel. Espero que esto se haya entendido, porque no estoy haciendo referencias a la derecha e izquierda desde el punto de vista político, ¿no? Nos estamos situando en lo que en el mundo de las religiones desde el punto de vista de sus influencias, de sus diferencias. Pero yo veo un paralelismo, brahmanismo, budismo, judaísmo, fariseo, cristianismo y sintoísmo nacionalista, Morihei Ueshiba. Ese es el último paralelismo que yo estoy estableciendo, ¿no? Morihei fue la izquierda del sintoísmo nacionalista. A diferencia de Puyi, que les empezó a decir, yo soy el emperador, lo que pasa es que yo voy a ser un emperador bueno, ¿no? Morihei, no sé si acá hubo una analogía en el cristianismo, se me está ocurriendo en este momento, Morihei debe haber dicho, me parece que mi reino no es de este mundo, y se encerró en Iwama, y ahí quedó, ¿no? Y efectivamente el Aikido como expansión universal tiene algo de esto, ¿no? No es un movimiento político, ¿no? Pero es un movimiento de paz universal, ¿no? Bien. Como filosofía, miren que no voy a decir una sola palabra del tema práctica, qué tipos de aikido y nada, nada, de eso no voy a decir nada ni sé nada. Bien. Bueno, con lo cual entonces, creo que, bueno, con lo cual creo que más o menos llegamos a demostrar lo que queríamos decir, ¿no? Que las creencias shinto-budistas de Morihei Ueshiba fueron la izquierda pacifista del Shinto nacionalista japonés, ¿no? Y eso explica gran parte de la personalidad, gran parte de ciertas ideas, ¿no? De Morihei Ueshiba, más allá de la dificultad y densidad de su pensamiento, que aunque lo intenten traducir, como comentábamos antes, está totalmente metido dentro del Shinto, y bueno, y hay que introducirse en todo ese horizonte. Que seamos practicantes o no, para nosotros es extraño, ¿no? Para nosotros es difícil ubicarnos en el horizonte de un modo de pensar panteísta, politeísta, animista, naturaleza física viviente, lo divino es todo uno, y además es difícil ubicarnos en esa alma japonesa, ¿no? Que sincréticamente, ¿no? Va conviviendo y va haciendo alianzas, ¿no? Y mi conjetura, yo no sé, ¿no? Es una conjetura, gente, ¿no? Ustedes van a decir, ¿qué? ¿Estuviste hablando con el emperador japonés? No sé, es una mera conjetura de que esa alma japonesa ahí está. Y Dios sabrá qué va a pasar, porque hay signos de que el nacionalismo sintoísta sobrevive en Japón, y sí, algunos signos hay. ¿Ok? Por ahí ya pasó, no sé si escucharon hablar del famoso escritor Mishima, ¿no? Que en el 64, Mishima era un nacionalista total, se hizo un ejército propio, estaba totalmente en contra del acuerdo con los Estados Unidos, y en el 64 se paró en una terraza con 100 autosamuráis detrás y se hizo el seppuku, ¿no? En nombre de la nación japonesa. Y lo que yo pude leer, yo no estuve, quiero decirles por si les interesa, lo que yo pude leer es que la reacción en general de la opinión pública fue un silencio total, no de desaprobación. Ni una palabra pública de aprobación, pero un silencio completo, ¿no? Son síntomas, ¿no? Y espero no, y Dios no quiera que los japoneses se tengan que rearmar frente a China o cosas por el estilo, si Trump los deja solos, ¿no? Dios sabrá lo que puede llegar a pasar en ese caso, ¿eh? Porque el alma japonesa está ahí, ¿eh? Ahí está. No creo que haya muerto. Ya sé que van a leer un sinfín de noticias sobre que la juventud actual en Japón está en cualquier cosa, que todo se perdió. Puede ser, la verdad no sé, pero sospecho que algo queda, ¿no? Y por eso la importancia del Aikido, más allá del tema técnico de las artes marciales, de que hace bien para nuestra mente, cuerpo y espíritu, el Aikido puede llegar a ser una supervivencia de lo mejor del alma japonesa sin la guerra, ¿eh? Sin la tentación de la violencia.
el aikido, de alguna manera, todavía en Japón, representa esa supervivencia, ¿no? De un Shinto japonés y universal, ¿no? Y pacifista, ¿no? Y ahí está. Y puede ser una fuerza que contrarreste la tentación de violencia, ¿no? Así que, ni que hablar si nos ponemos a elucubrar sobre cómo podría llegar a ser un diálogo entre los cristianos más pacifistas y los sintoístas más pacifistas, ¿no? Lo que puede surgir de ahí, ¿no? Yo creo que son temas culturales importantes, dada la circunstancia actual. Bien, como ven, esta es la perspectiva que quería darles. Habrán visto que esto del tema de praxis no tuvo nada. Tienen excelentes maestros acá, si tienen dudas de cómo hacer el Shihonage, y etcétera, etcétera. A mí no me lo pregunten. Pero estas son las conjeturas así que les quería plantear. Y bueno, y ahora conversemos un poquito, ¿no? ¿Okay? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Muchas gracias por tu charla. Ahora queda abierto para aquellos que quieren hacer alguna pregunta. ¿Se escucha? Se escucha, sí. Para los que quieran hacer alguna pregunta, está abierto el micrófono. Analia lo va a ir pasando. Y yo te quería hacer, bueno, justo mencionaste a Mishima, que era un representante, o bueno, yo lo entendía siempre como de la tradición japonesa, sí, más allá de su obra, ¿no? Te quería preguntar, no practico el aikido, y vos dijiste que Estados Unidos permitió el aikido en el 48, después de la Segunda Guerra. ¿De qué manera yo siempre entendí que el arte marcial tenía que ver con alguna manera de o de defensa o de ataque o de por qué se vincula el aikido, que es un arte marcial, yo lo veo así, con la paz? ¿Por qué? ¿Por qué estás vinculado? Perdón, no porque yo soy ignorante del tema, pero quería entender por qué el aikido, que es un arte marcial, ¿por qué sería la herramienta el aikido de llegar a la paz? Si puedes hablar desde ahí. Sí. Bueno, cualquiera de los maestros aquí presentes te va a poder responder mejor que yo. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de trabajar, porque para eso vine. Lo que ocurre es que yo creo que el aikido como arte marcial es la mayor sublimación del jiu-jitsu tradicional japonés y del Daito-ryu. Sublimación quiere decir que, en términos psicoanalíticos, que toda pulsión de agresión, toda pulsión de muerte, está sublimada en el arte marcial, que quiere decir está reconducida a la solución pacífica del conflicto. Por supuesto, para hacer eso hay que haber practicado mucho y muy bien. Pero tiene que estar esa profunda convicción, ¿no? de que el ataque tiene que de alguna manera redirigirse como un cuchillo en el agua, ¿no? Como si hicieras así en el agua, ¿no? Entonces, Morihei quiso que sus técnicas tuvieran esa finalidad, ¿no? La solución pacífica del conflicto. Así que, entonces, la relación con la paz viene por ahí, ¿no? ¿Okay? Desde luego, todas las artes marciales también te van a decir eso, y está bien. Es una libre competencia de artes marciales. Todas sabrán en qué medida pueden reconducir un conflicto a una situación pacífica. Pero, discúlpenme mi corazoncito, a mí me parece que en Morihei eso tuvo una diferencia específica, diría un escolástico, ¿no, Fray Alberto? Una diferencia específica importante, ¿no? Por algún motivo, Morihei no quiso que hubiera torneos en el aikido. No fue un motivo casual, había una profunda convicción de que la situación de torneo, por más que vos digas que no, podía despertar en el momento la pulsión de agresión, ¿no? ¿Okay? Por eso vieron que el aikido no es deporte olímpico. Además, las artes marciales en Japón no son deportes. No le digan a un japonés que hace deporte, es otra cosa.
Es un arte, en primer lugar, que eso está incorporado en todo lo que los japoneses llaman arte, ¿no? O sea, el perfeccionamiento de uno mismo a través de la práctica permanente, constante, milenaria, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, permanentemente, sin cesar, ¿no? Buscando una perfección absoluta, ¿no? Entonces hay la ceremonia del té, es arte en ese sentido, los floreritos que ves en los jardines japoneses son arte, los bambú de madera entrelazados que ves en los jardines son arte, ¿okay? Y hay artes marciales, ¿no? O sea, de autodefensa, que se cultivan con el mismo espíritu, ¿no? Pero en Morihei tiene esa característica, ¿no? Si alguno de los maestros aquí presentes quiere agregar algo, yo agradecido, ¿eh? ¿Okay? Sí. Hola, hola, gracias Gabriel, muy buena la charla. Si se puede hacer una analogía o si hacemos una analogía entre técnica, el boxeo en el siglo XIX, táctica, el fútbol en el siglo XX y la estrategia en el siglo XXI japonesa. ¿Se puede hablar algo así? Dado que los japoneses copiaron a muchas cosas, dijiste, de las instituciones napoleónicas, me imagino el código, cosas así. Y también si copiando también esa estrategia japonesa que dijiste de que copiaron las cosas occidentales por si los invadían. ¿Se puede hablar de una estrategia japonesa en este siglo? No, me parece que eso me supera un poquitito. No. No, la respuesta a tu pregunta me supera. Tiendo a pensar que desde el punto de vista de las artes marciales milenarias japonesas, que derivaron en el sumo, en el kendo, en el jiu-jitsu de Takeda, tiendo a pensar que desde ese punto de vista ellos no tuvieron que copiar nada. Tiendo a pensar eso. Y lo demás es difícil de entender para todos nosotros. O sea, vuelvo a decir, la era Meiji no es que los aristócratas de la era Meiji se convencen de que las instituciones occidentales políticas sean buenas. No es ese convencimiento. O sea, no es un proceso de conversión. No sucedió como cuando, por ejemplo, algunos filósofos griegos o pensadores griegos a partir del siglo I en adelante se convierten al cristianismo y hacen una síntesis. No es ese proceso de conversión. Es una estructura de pensamiento que sigue siendo ella misma y que se coloca como arneses, ¿no? Instituciones y técnicas occidentales para que los occidentales vayan y digan, ya está, listo, son como nosotros, todo bien. Es eso, pero por adentro es Japón. ¿Ok? Sí. Es eso, es muy difícil de entender. Yo cuando el mejor autor que tienen al respecto, en mi humildísima opinión, es Beisi, Historia Moderna del Japón, un libro de 1968. Beisi es uno de los mayores historiadores occidentales sobre Japón y en ese libro prácticamente la mitad del libro está destinado a la explicación de cómo fue la transformación de la era Meiji, ¿no? Con todos sus detalles. Y hay un párrafo, a ver si lo tengo, hay un párrafo bueno, está fuera de contexto, no, déjenlo ahí. Hay un párrafo donde Beisi claramente afirma, ¿no? Cómo el arnés que se colocan es una estructura política occidental, pero imperial. ¿Ok? O sea, la estructura política esto es mezclar mucho, pero de alguna manera es la Inglaterra, la Holanda, la Francia, que tiene colonias, ¿no? Bueno, ellos copian eso. ¿Okay? Que, por supuesto, algunos van a decir, bueno, todo Occidente es así. No todo Occidente es así, por supuesto que no. Hay muchas diferencias, pero ellos copian eso.
me parece que era lo que más podían ver, ¿no? Por eso el convencimiento de ellos de que eran la nación sol que debía iluminar al resto. Obviamente por una cuestión práctica se dieron cuenta que más allá de China no podían llegar, pero hasta ahí. Y en la Segunda Guerra me parece que ellos se enojaron, ahora no me acuerdo bien cómo fue, discúlpenme, ellos consideraron que Estados Unidos les había hecho una traición en el pacto de imperialismo sectorizado, ¿no? Y no hacían la diferencia que nosotros hoy retrospectivamente hacemos entre los nazis y los... Sencillamente ellos consideraron que Estados Unidos habían traicionado un pacto, vieron a Alemania como un ejemplo de nación imperial a seguir y ahí se metieron. No, creo que no, el aikido es una filosofía de síntesis, es una filosofía de asimilación. Sí. De alguna manera no sé qué dirán acá los maestros, de alguna manera el enemigo queda asimilado por la técnica de defensa. Y por lo tanto, o se retira o se incorpora. No es una técnica de choque. Ah, ya temi, ya sé, okay. Pero no ese es el espíritu, ¿no? Me parece, ¿no? Digo, no ese es el espíritu, es una filosofía de asimilación. Si se practica bien, el aikido es un valium, ¿ok? Salvo que se vuelvan locos y empiecen a decir, ¿quién es el mejor aikidoka del mundo? Bueno, eso siempre pasa. Pero en principio, si se practica bien desde el punto de vista técnico y espiritual, es una filosofía que no va al choque. No. Por eso fíjense que gran parte de los practicantes de aikido son más bien gente adulta, ¿no? El adolescente tiene que descargar, mándenlo a hacer karate, que se mate. El aikido requiere cierta madurez. Ya sé que algunos me van a decir, no, hay aikido para niños, pero no me van a negar que no es muy común, ¿no? El aikido requiere cierta madurez existencial a partir de la cual bajas las armas y entonces, ¿no? Ahí vas. Sí, Juan, sí. Sí, sí, sí. ¿Puede ser que hay alguna diferencia en esta filosofía cristiana de poner la otra mejilla y esta filosofía simbolista de aikido? Las interpretaciones de las Sagradas Escrituras en el momento de la Pasión son muy variadas. Sabe que son varias, muy diferentes. Nunca hubo en el cristianismo una interpretación literal de poner la otra mejilla. Siempre se lo vio como un síntoma, ¿no? Yo creo que el momento más parecido entre ambas religiones es el momento en el cual lo van a buscar a Jesucristo y Jesucristo le dice a algún discípulo apasionado, guarda la espada. ¿Ah? Ese es el guarda la espada, ¿no? Así que, pero bueno, me parece que eso es lo más similar, ¿no? A su vez, los maestros aquí presentes sabrán que cuando practicás kendo, discúlpenme, cuando practicás boken, las técnicas de boken tienen el mismo fin, la resolución pacífica del conflicto. O sea, los que practican Yaido, ¿no? se especializan cada vez más en hacer en segundos técnicas de corte y volver a guardar, ¿no? Me parece que en Aikido no. Hay un intento de en primer lugar, evitar que el atacante siga atacando, ¿no? Esto es muy difícil, pero va por ahí. Así que me parece que lo más similar es ese guarda la espada. Ahí donde la opción de guerra queda descartada. ¿No? Sí. Hola Gabriel, muchas gracias por estar acá. No, por favor. Para los que practicamos aikido, como que se nos enseñó, se nos incorporó que hay una época de maestros
Ueshiba, Sí. que era una persona de 1,50 m, sumamente aguerrida, agresiva y violenta, Sí, sí. y muy técnica en sus... Sí, sí, la época anterior al 25. ¿En qué Sí, sí. momento hay, en dónde está el giro de él? Es en el 25. En el momento, sí, es en el momento donde... Forma, digamos, No, en la locura de Manchuria, lo que yo muy audazmente me permití llamar la locura de Manchuria. En ese momento él afirma que tuvo una iluminación y que a partir de ahí concibió el aikido para la paz y ahí se quedó, ¿no? Y se quedó en esa tesitura. Así que bueno, si fue una iluminación o no en el sentido budista, para nosotros no importa. Lo que importa es cómo fue su transformación mental, ¿no? Pero es verdad, antes de eso, él practicaba un arte marcial desde el punto de vista marcial letal. Así que me voy a reír en este momento. Yo jamás me voy a meter en esa discusión enorme que si el aikido sirve para la calle. No me voy a meter jamás en esto. Simplemente les digo, Dios quiera que nunca se encuentren con ese Mureje Ueshiba enojado, ¿no? ¿Ok? ¿Está? Pero sí, después es el cambio. Sí, sí. o sea, fue a sus 40 y tantos años. Y 1925, 1883, 1925. Sí. Sí. ¿Cómo crees que el aikido puede...? Sí, perdón, sí. ¿Se puede considerar Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, el país imperialista de Oriente? No, en la superficie no, de ninguna manera. Es un protectorado norteamericano. Y sigue así. Justamente en su constitución del 47 tienen una cláusula donde renuncian al ejército. Ellos tienen solamente una policía muy importante, pero en sus discusiones cada vez más se está discutiendo esa cláusula. Y están cada vez más preocupados. Aunque tomaron toda la, digamos, el sistema imperialista como... Bueno, yo diría, eso fue más bien antes. Ahora sencillamente son un protectorado, listo. No. Es lo mismo que Corea del Sur, o sea, son protectorados. ¿Listo? Después de la Primera Guerra Mundial. Después de la primera, dijo, pero discúlpenme el malentendido. Después de la primera. Sí, después de la primera totalmente, claro, ¿no? Sí. Sí, era un imperio militar expansivo, sí. Incluso las invasiones a China y a Corea fueron, por decirlo menos, significativas, por decirlo menos. Todavía todavía va a encontrar algún abuelito o algún bisabuelito coreano que se acuerde. Así que, pero, cuidado, fue una línea de los militares japoneses. Fue una línea que podemos buscar con lupa quiénes fueron. O sea, no es que Japón es eso, pero fue una línea alimentada. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esto es universal. La relación entre religión y violencia puede ser letal. Alimentada por la convicción de que verdaderamente Japón es fruto de los dioses para la iluminación del mundo. Entonces, cuidado porque esto es una tentación que tiene cualquier religión. Si cualquier persona dice, voy a hacer esto y porque Dios me lo dijo, es imparable. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero fue una línea. ¿Está? No fueron todos. Pero fue suficiente, ¿no? Fue suficiente. Hacemos dos preguntas más. Sí. Acá el señor y después usted. Sí, quería preguntar, ¿cómo crees que el aikido puede contribuir más a la paz mundial? Yo tengo la esperanza de que cuanto más se difunda más va a contribuir a calmar los espíritus, ¿no? Pero habrá un debate que todos ustedes acá conocen, que es que justamente la difusión del aikido en Occidente ha implicado para muchos, y está bien, es una tendencia, es una opinión que hay que respetar, un aikido secularizado. O sea, un aikido sin visión religiosa detrás. Y obvio que se puede hacer así, pero ahí es donde tengo algunas dudas, ¿no? ¿En qué medida ese aikido sin
sin el áurea sintoísta, budista o cristiana, puede ser lo que Morihei Ueshiba tenía en mente. Esa es la duda que me queda. Ahora, por supuesto, ¿cómo hacer esto a nivel, qué sé yo? Se ponen a imaginar que yo no sé. Me imagino que lo estarán debatiendo, que la gente de un budoyo cada tanto lo pensará. Si el aikido que hay hoy es el aikido de Morihei y qué sé yo, son cosas que ya a mí me exceden. Pero yo simplemente tengo una pequeña preocupación. Esto es una pequeña preocupación que comparto acá con los practicantes. Me parece que, aunque seamos agnósticos, la práctica del aikido implica una conexión con lo más profundo de nosotros mismos, donde algo hay allí. O sea, aunque sean agnósticos, si un maestro los guía bien en la práctica del aikido, algo habrá, algo encontrarán allí en lo más profundo de sí mismos, ¿no? Y eso va a implicar un cambio personal, ¿no? Y por lo menos tiene que ser un algo que quede como en potencia fructífera para un diálogo con lo que de manera muy amplia podríamos llamar lo más espiritual de la existencia humana, ¿no? ¿Ok? Me acuerdo una vez un maestro que vino a Buenos Aires, ya no me acuerdo quién fue, en la época que yo estaba en Kokukan, y estábamos hablando con él, y él dijo, Aikido is my way, ¿no? Claro, él quiso decir que no tenía religión, pero también quiso decir que era su religión, y yo no lo consideré inapropiado. Como diciendo, ahí está una visión del mundo profunda, ¿no? De alguna manera integral, ¿no? Ahora, ¿puede ser eso compatible con el cristianismo? En mi opinión, absolutamente sí. Absolutamente sí. Pero no es que sea necesario una religión expresamente profesada para que uno descubra esa profundidad, ¿no? Desde luego, hay que tener cuidado porque la naturaleza, si estudian Sigmund Freud, la naturaleza humana es la que es, y en todas las artes marciales y en el aikido también vienen las tentaciones de soberbia y quién es el mejor y todas esas discusiones. Una cosita que sí, ahí sí yo me permito decirles algo como profesor de filosofía, ahí sí, no como practicante de aikido. En filosofía es muy habitual que los filósofos se maten con respecto a las verdaderas interpretaciones de tal autor, ¿no? Y es muy común que, por ejemplo, estén los hegelianos ortodoxos, que tienen la verdadera interpretación de los textos del autor, ¿no? Y se matan entre ellos porque entonces están los que dicen que tienen la verdadera interpretación, luego están los que dicen que también tienen la verdadera interpretación, entonces se empiezan a declarar herejes entre ellos. Eso pasa muy frecuentemente. Ahí sí, como profesor de filosofía yo les diría, no hagan eso con Morihei. Tomen sus textos como documentos inspiradores, como lectura espiritual, personal. La mala noticia es que, claro, estamos ya muy lejos, desde todo punto de vista, de Morihei Ueshiba. Hasta saben que hay discusiones sobre, incluso si sus discípulos más cercanos, cuántas veces estaban con él o no, porque él cada tanto aparecía por el dojo, luego se iba, luego no aparecía nunca, luego en 15 días volvía. Era una cosa muy asistemática. Y esto que estoy hablando de los más cercanos, ¿eh? Bueno, entonces estamos lejos, pero la buena noticia sería, bueno, pero entonces volvamos a las fuentes. Hay fuentes, están los textos de él, están los libros estos que han tratado de profundizar. Vayamos ahí, tengamos todo eso como norte para poder volver, ¿no? Sí. La pregunta es muy simple. El cartel dice el aikido y la paz. Sí. Si le pondríamos el aikido y la muerte y la no paz. Bueno, no, el aikido y la muerte es morir dignamente. El aikido y la muerte significa significa una especie de aceptación entre cristiana, budista y sintoísta, no quiero hacer mezclas, pero entre de la muerte como uno de los momentos más dignos de la vida, ¿no? ¿Está? Así que me olvidé de decir que Minakata tuvo importante correspondencia con el famoso Theodore Suzuki, que es uno de los autores más importantes que ha escrito
Conectando Occidente con el budismo zen. Uno de sus libros más importantes es el budismo zen y la cultura japonesa. Y varios de los capítulos de este libro están dedicados al zen y la esgrima, que para la aikidoka es muy, muy importante. Y ahí Suzuki explica que el samurái, no quiero idealizar, mire que evoca la bestia como siempre, ¿no? En todos lados, ¿no? Pero en general el samurái que trataba de respetar el bushido y el camino, el samurái cuando sacaba la espada ya estaba muerto. Él consideraba que al sacar la espada él ya había muerto. Ya está. O sea, si la sacaba, él ya estaba muerto. Eso explica toda una reconfiguración espiritual y física, ¿no? Después de la cual, si seguía vivo, bueno, sigo vivo también. Al sacar, ya está. Gabriel, muchísimas gracias por tu conferencia, por responder estas preguntas y esperamos verte. Bueno. Muchas gracias.